que podamos en esta noche oír el mensaje final de Dios. Estamos predicando los últimos mensajes a este mundo. El fin está cerca y cada mensaje que predica este servidor puede ser el último mensaje de misericordia para tu vida y para mi vida. Porque cada vez que me dejo utilizar por el Espíritu Santo, el mensaje primeramente recae sobre este siervo. Y le pido al Señor que me ayude con todas las fuerzas de mi ser y con todo su poder para no resbalar, para no caer, para no dejar de ser fiel a Dios hasta el último día de mi vida. Y hermano querido, hermana querida, yo deseo que tú también lo puedas lograr. ¿Te gustaría en el nombre del Señor permanecer firme y fiel hasta el final? ¿O hasta que Cristo nos lleve al descanso? ¿O hasta que Él venga en las nubes de los cielos? ¿Te gustaría vivir esa experiencia hoy en tu vida? Abandonar para siempre el pecado. Si hay algo en tu vida que te atormente, poder vencerlo en el nombre del Señor Jesús, para tener la seguridad de que Él nos protege y nos guarda. Por eso el tema de esta noche se titula Bajo la sombra. ¿Cómo así que bajo la sombra? ¿De qué se trata? ¿De qué el Señor nos va a hablar hoy? Bajo la sombra. Sí, mis amados, no estamos solos en este mundo. No estamos abandonados. La palabra de nuestro Dios dice que sus hijos fieles son la niña de sus ojos en esta tierra. Y la sombra de Jehová recae sobre aquellos que temen a su nombre, sobre aquellos que le dan gloria a Cristo Jesús en sus vidas. Por eso, mis amados, Dios desea en esta hora que podamos realmente vivir esa experiencia, para que andemos en este mundo que se acaba por causa del pecado. No debemos de llenarnos de temor por las cosas que están pasando, pues la palabra del Señor ya las había anunciado. Ya el Señor había profetizado todas estas cosas que están sucediendo. ¿Por qué la gente está llena de temores, de miedos? Porque no creen en las promesas de Dios, porque no tienen un temor a Dios, porque no habitan bajo la sombra del Omnipotente. Sí, hermanos, si realmente confiamos en Dios, porque hay muchos que llevan solo el nombre de cristianos. Cuidado con esa vida. Dios desea que no solamente llevemos el nombre de cristianos, sino que andemos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quiénes son los que andan bajo la sombra del Omnipotente? Aquellos que aprenden cada día a caminar en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Solo ahí andaremos en la completa seguridad de que Dios estará con nosotros y su sombra nos cubrirá, nos resguardará, nos dará el poder para que el enemigo sea apartado de nuestra vida. Si habitamos bajo la sombra del Omnipotente, sí, hermanos, el Señor no nos abandona. Y por eso en el Salmo capítulo 23, versículo 4, encontramos las siguientes palabras de esperanza. Estás en el valle de la muerte. Quizás estás enfermo o tienes algún hermano, familiar, amigo enfermo, quizás a punto de morir. Pues llévale esta palabra de esperanza. Mientras que el mundo sufre por causa de lo que está sucediendo, el pueblo de Dios tiene un motivo para estar en gozo y en paz. La esperanza de Cristo Jesús. Él nos fortalece. Él ha prometido ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y vea lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, hay una sombra omnipotente que me protege. Hay una sombra poderosa que estará a mi lado en los peores momentos y en los oscuros momentos de mi vida.
He sentido la mano de Dios acompañándome. Este siervo ha tenido que pasar por momentos difíciles de oscuridad, cuando parece que todo se apaga y todo se va. Pero ahí ha estado la sombra del Omnipotente, que certifica que la presencia de Dios nunca me ha abandonado. Y tampoco, apreciado hermano y amigo, lo hará contigo, si aprendes a confiar y a depender de Él haciendo su voluntad. Hubo un personaje que caminó con Dios, Enoc se llamaba, y caminó tanto bajo la sombra del Omnipotente que finalmente dejó de estar a la sombra y finalmente entró a su presencia. Literalmente fue llevado al cielo vivo. Caminó tanto con Dios que Dios decidió llevárselo para el cielo. Hermano y hermana, qué lindo que esa fuera nuestra experiencia diariamente. Caminar en la senda de la obediencia a su palabra, a su santa ley, hasta que llegara el día en que el Señor nos llevase para morar con Él por la eternidad. Querido hermano, querida hermana, aunque andemos en el valle de la sombra de la muerte, aunque estemos pasando por tribulación, el Señor ha prometido, no debemos temer mal alguno. No debemos desconfiar del poder de Dios, porque el Señor promete estar contigo y estar conmigo. El Señor promete estar en esos momentos difíciles a nuestro lado. Y su vara y su cayado nos infundirán aliento. Estamos a punto de caer. Quizás pareciera que nuestra vida no tiene sentido. Fuimos comprados a un precio grande, la sangre de nuestro Salvador. Y por eso Él nos acompaña y ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero estará solamente con aquellos que invocan realmente su nombre, con aquellos que han aprendido a temer y a darle gloria. Si tú sientes que estás solo, es porque quizás andas lejos de Dios. Si sientes que solo hay tinieblas a tu alrededor y no sientes la sombra del Omnipotente, la presencia de Dios en tu vida, necesitas caer de rodillas en este instante. Necesitas clamar al Dios del cielo misericordia y que su presencia te acompañe a partir de hoy. Él no te quiere dejar solo. Porque si hay alguien que sabe que el diablo anda como león rugiente buscando a quien destruir, es el Dios del cielo. Y Él nos ama tanto que nos dice que somos la niña de sus ojos. Y Él no permitirá que el diablo toque a ninguno de los que confían en Él. Te hago una pregunta en esta hora, apreciado hermano. ¿Confías realmente en el Dios del cielo? ¿Tienes la seguridad de que en medio de las pruebas que estás pasando, la sombra del Omnipotente está en tu hogar? Las batallas se ganan de rodillas, clamándole a Él, que es el Dios de lo imposible. ¿Estás cansado de luchar solo, de luchar sola contra ese problema, contra esa persona, contra tu propio yo? Caigamos delante de Dios y la poderosa mano de Dios nos va a ayudar. Él es el Dios de lo imposible. Dejémosle a Él lo que es imposible para nosotros. Él ha prometido estar, dice aquí, aún en los peores momentos de nuestra vida. Y vea lo que dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, capítulo 51. Vea esta promesa para que la guardes en tu corazón. Dice allí, si vamos a Dios, ¿qué debemos de hacer, hermanos, cuando estamos en tribulación? Caer ahí. Ir a Dios es caer. Caer ante la presencia de Dios. Diciendo, Señor, yo no soy capaz. Me rindo a ti. A veces luchamos solos, creyendo que somos capaces. Pero separados de la sombra del Omnipotente, somos impenitentes. Hay impenitencia en nuestra vida. No somos capaces.
Si vamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, es ahí cuando Dios obra con poder. Cuando reconocemos su poder en nuestra vida, cuando nos humillamos, es ahí donde el Señor obra. Por eso Dios permite que muchas veces fracasemos en ciertas cosas o en ciertas áreas de nuestra vida. Porque solo de esa manera podremos llegar a humillarnos y a reconocer que estamos lejos de Dios. Ese es el momento apropiado para que el Espíritu Santo pueda hacer una obra extraordinaria en nuestra vida, que de otra manera no pudiese haber sido hecha, sino a través de la oscuridad de este mundo. Sintiéndonos necesitados, como realmente somos, necesitamos cada día del poder de Dios. Hermanos, estamos guerreando contra huestes de maldad, espíritus de demonios, contra el mismo diablo. Y solos nunca vamos a ganar esta batalla. Esta batalla se gana de rodillas, clamándole al Dios del cielo. Y con la espada del Espíritu escrito está, viviendo de acuerdo a un escrito está, el diablo tendrá que huir delante de nosotros. Porque la sombra del Omnipotente nos va a resguardar y nada nos podrá tocar si la presencia de Dios está continuamente en tu vida y en mi vida. Por eso, apreciados, no podemos descuidar la oración secreta. Es vital para que tengamos el poder del Espíritu de Dios para ahuyentar a todo espíritu que quiera tomar control de nuestra mente. Vayamos a Él necesitados, dice la palabra, confiados, con una fe verdadera. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe, mejor no nos acerquemos a Dios. Si no creemos que Él nos puede ayudar, mejor no se arrodille, hermano. Pierde el tiempo y antes desagrada a Dios. Porque el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted y yo tenemos algún problema, alguna situación, caigamos de rodillas con fe, hermano, hermana, amigo, con fe creyendo que Él nos puede ayudar. Y esa fe nos va a levantar con paz, con gozo, con alegría, porque nuestra vida quedará en las manos de Dios. Quienes viven afanados y desesperados tienen una fe muerta, no agradan a Dios. Aunque se llaman cristianos, no creen, quién sabe en quién creen. Porque aquel que realmente cree en Dios, la palabra dice que tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz la da Jesucristo a aquellos que realmente confían en Él en medio de las batallas de la vida. Oh, amados, vayamos a Él con humildad, confiada fe y presentemos nuestras necesidades. ¿A quién? A aquel cuyo conocimiento es infinito. Le hago una pregunta, hermano. ¿Conoce Dios tu vida y tu situación? ¿Conoce Dios tus problemas? ¿Conoce Dios tus luchas, tus debilidades, mis debilidades? ¿Las conoce? Claro que sí. Él, quien tiene un conocimiento infinito, infinito, hermano, a quien nada se le oculta y quien gobierna todas las cosas por su voluntad y palabra, Él puede y quiere atender el clamor tuyo, quiere atender tu angustia. Con Él no hay que pagar una consulta. A veces vamos por allá a otras personas, a los seres humanos. No, hermanos, vayamos al mayor, al mejor, a Cristo Jesús. Consultemos con Él nuestra vida y dejemos nuestras cargas en sus brazos de amor, como lo dice Primera de Pedro 5:7, echando todas nuestras ansiedades y preocupaciones sobre Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis trabajados y cansados,
que yo os haré descansar. Él desea atender nuestro clamor, nuestra lucha, nuestra angustia. ¿Para qué? ¿Qué dice al final? Para hacer resplandecer luz en nuestros corazones. El diablo nos quiere llenar de tinieblas, de oscuridad nuestro caminar en esta tierra. Y coloca una cosa y otra, para que no veamos la luz de Cristo Jesús. Pero aquel que cierra los ojos frente a las circunstancias de esta vida y se toma por la fe de aquel a quien no puede ver, pero que con su fe lo contempla, como viendo al invisible, podrá experimentar una paz invisible que llenará tu corazón y mi corazón y lo iluminará de luz y de esperanza en Él. No hay otra esperanza fuera de Jesucristo. No hay un motivo para seguir fuera de Él. Solo Él nos da el poder para decir sí se puede y tener la paz y avanzar en esa paz. ¿Sabe por qué damos tantas vueltas en los mismos problemas, en las mismas luchas? Porque no permitimos que los rayos de luz resplandezcan en nuestro corazón. Porque nos llenamos de temor, de miedo, de angustia, de afanes. Y no permitimos al Espíritu de Dios obrar en nuestra vida. Para que Él nos dé sabiduría, ilumine nuestro corazón desde el cielo. Viene ese poder. Para que entonces podamos ver la solución. Podamos mirar el camino. Podamos ver la verdad. Y andar en ella. Para que la bendición de Dios ilumine nuestra vida. Y haga de lo imposible algo posible para ti y para mí. Quizás estamos como este joven. Muchos andan en la vida y se sienten completamente solos. Viven una vida de oscuridad. El pecado nos hace sentirnos así. Por eso hoy es el momento de reflexionar. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? El pecado nos lleva a un estado de desesperación. Muchos se quitan la vida porque se llena de oscuridad su mente que no ven más allá de sus ojos. La palabra del Señor nos dice lo siguiente a través del profeta Isaías en el capítulo 40. Si hay algún joven que me escucha, que está lejos en los caminos de Dios, que no anda bien, que quizás va a la iglesia, pero vive una vida doble, Dios te invita hoy a consagrarte realmente a Él. De lo contrario, nunca serás feliz. Viviendo una vida de apariencias, no seremos felices. No disfrutaremos las cosas eternas ni disfrutaremos este mundo. Porque el cargo de conciencia será tremendo en el día de la prueba, en el día final. Cuando venga la prueba sobre tu vida, cuando seamos probados duramente, si no andamos bien con el cielo, serán momentos difíciles, donde tendremos que aprender a confiar en tiempos de tormenta cuando no lo hicimos en tiempos de paz. Él da esfuerzo al cansado. ¿Estamos cansados, agotados? Él nos da fuerza. Él multiplica las fuerzas a quien no las tiene. ¿Estás agotado por las circunstancias de esta vida? Clama a Él hoy. Cae de rodillas. Pídele que te dé fuerzas. Y Él te dará fuerzas para seguir adelante. No importa lo que esté pasando en tu vida. Dios te puede ayudar. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero vea quienes siguen y alcanzan alturas grandes en este mundo. Pero los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Confiamos en el poder de Dios? ¿Está realmente nuestra confianza en Cristo Jesús? ¿O simplemente es de palabra?
Pero cuando llegan las tormentas de nuestra vida, le damos la espalda al Señor. Renegamos, murmuramos, nos alejamos de Él. Qué triste que muchos en medio de esta situación que está pasando a nivel mundial, en vez de estar más cerca, más consagrados, están más lejos. Qué tristeza. Cuando Dios permite estas cosas para que estemos en el hogar más unidos, consagrándonos al cielo, ahí es donde se verán los verdaderos cristianos de los últimos días. Los que se sostengan en medio de las grandes pruebas que vendrán. Y eso que todavía esto es principio de dolores. ¿Cómo será cuando venga lo más difícil? Por eso dice la palabra a través del profeta: si con los de a pie nos cansamos, ¿cómo será con los de a caballo? Y así es, hermanos. Tremendo. Pero el Señor quiere darnos fortaleza si confiamos en Él. Quiere darnos fuerza a aquellos que quieren tirar la toalla. No, hermano, levántate en el nombre del Señor. Si aún te cayeres 6 veces, levántate una 7ª vez para no volver a caer. Para no volver a lo mismo. Para ser un vencedor en el nombre de Jesús. Vea lo que dice el profeta Nahum. Este es uno de los textos favoritos de este servidor. Nahum capítulo 1 versículo 7. Extraordinario este versículo. Pero vea lo que dice al final en rojo. Jehová, ¿cómo es para nosotros, hermanos? Jehová, ¿cómo es? Ayúdenme. ¿Cómo es Jehová para ti y para mí? Jehová es bueno. Es grande en misericordia. Te ama a ti y me ama a mí. Y ha tenido tanta misericordia. Pero hermanos, no juguemos con la misericordia de Dios, porque algún día acabará. Aprovechemos esa misericordia que Él nos extiende con su amor, porque desea tu salvación y mi salvación. Y por eso estará a nuestro lado. Su sombra nos protegerá. Pero vea lo que dice al final. Jehová es bueno. Y es fortaleza en el día de angustia. Alabado sea su nombre. Pero ahora la pregunta es, ¿para quién es fortaleza en el día de angustia? ¿Para quiénes? ¿Qué dice al final? Y conoce a los que en Él confían. ¿Para quién es fortaleza en el tiempo de la angustia? Para los que en Él confían. ¿Tú confías realmente en Dios? Que aunque pareciera que el mundo se cayera a tus pies, ¿sigues inconmovible, tomado de la mano poderosa de Dios? Yo pasé por un momento difícil en mi vida. Y no me canso de dar ese testimonio. El Señor me permitió quedarme solo. Aparentemente cuando tenía mucha gente a mi alrededor. Pero llegó un momento en que cuando mi madre se fue de este mundo a descansar, quedé solo en este hogar, en esta casa. Solo, completamente solo. Y duré casi 1 año así, solo. Llegaba y abría la puerta, solo, en soledad. Mi madre ya no estaba. Y durante ese año, prácticamente casi nadie vino a estar aquí conmigo. Sí me llamaban, quizás yo iba, pero que vinieran acá a acompañarme, a estar conmigo, nadie. Y yo le doy gloria a Dios, porque ese tiempo de soledad, ese tiempo tremendo de aflicción, de dolor, de ausencia, de tristeza, fue el momento más apropiado para que Dios fortaleciera mi carácter y mi vida. Para sentir más de cerca la sombra del Omnipotente. Cuando yo más me sentía solo humanamente, y quizás bajaban lágrimas de mis ojos, el Señor estaba a mi lado y podía sentir su presencia. Me consolaba, porque yo decidí creer en Él.
Porque los hijos de Dios se miden en medio de las pruebas duras de esta vida. Ahí es donde se conoce realmente quién es quién. Si a pesar de las pruebas seguimos adelante, y hoy sigo adelante, pasó ese tiempo de prueba, y el Señor me mantuvo firme, me fortaleció, me animó, me dio fuerzas, porque yo decidí confiar en Él. Cuando entraban esos momentos difíciles que me daban ganas de llorar tanto, me arrodillaba y descargaba todo eso en el Señor. Y me ponía a cantar y a alabar su nombre. Y el Señor me llenaba de fortaleza. Y seguía avanzando, seguía avanzando. Y eso, hermano, fue una experiencia difícil, pero fue una experiencia de bendición para mi vida. Dios quiere bendecirte en medio de las pruebas. Ahí está la mayor bendición para tu carácter. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y quiero cerrar con el siguiente texto. ¿Quieres habitar bajo la sombra de Dios? Pues el Salmo 91 nos habla de lo que era el título del tema de esta noche. ¿Bajo qué sombra quieres habitar? ¿Bajo la sombra del enemigo o bajo la sombra del omnipotente? Depende de las decisiones que tomemos a diario. Depende de la comunión que tengamos con Dios. Depende de la oración secreta que a cada momento mantengamos con el cielo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quieres habitar bajo el abrigo del Altísimo? ¿Quieres morar bajo la sombra del Omnipotente? Deposita tu confianza en el Dios del cielo. Deposita tu vida. Aprende a hacer su voluntad y caminarás en la senda del Omnipotente. Con seguridad, porque sentirás que Dios está a tu lado. Y diré y podré decir, y podremos decir como dice el versículo 2, cuando habitamos en su voluntad, en su senda, en la verdad, podemos decir, Jehová en realidad es mi esperanza. Es mi castillo fuerte. Es mi Dios porque en Él confío. Cuando aprendemos a hacer su voluntad, su palabra en nuestra vida, es cuando realmente confiamos en Él porque andamos en sus pisadas. El Señor lo dijo, todo aquel que dice que me conoce, debe de andar como yo anduve. Alabado sea su nombre. ¿Y qué pasará cuando vivimos esa experiencia, hermanos? ¿Qué pasará? ¿Qué dice el versículo 3? Él te librará del lazo del cazador, de esta peste maligna que está matando a muchos en el mundo. El Señor te librará de la peste destructora. No hay por qué temer, hermanos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. Estaremos seguros bajo las alas del Omnipotente si nuestra vida realmente está en armonía con su voluntad. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Cuánta mortandad hay hoy en el mundo? Pero los hijos de Dios no deben temer, porque el Señor ha prometido ser nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y si el Señor nos lleva al descanso, que sea en Cristo Jesús, hermano. Si no estás en Cristo Jesús, arregla tu vida hoy. Pero si estás en Cristo Jesús y quizás la muerte viene, es ganancia, dice el apóstol Pablo. Nos vamos a descansar porque tenemos la más grande esperanza de que Cristo es la resurrección y la vida. Y aunque lleguemos a morir, vamos a resucitar para vida eterna. Oh hermano, qué gloriosa esperanza.
Necesitamos realmente confiar y depender de Él. Del resto no hay seguridad. Caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a ti y a mí no llegará. Oh, qué maravillosa palabra, hermanos. Yo me gozo en el nombre del Señor. Me gozo y me lleno de emoción porque el Señor ha prometido estar a nuestro lado en los peores momentos de nuestra vida. Él no nos abandonará si tan solo aprendemos a confiar en Él. Pero para confiar en Él necesitamos, hermanos, con urgencia, como lo dice aquí. Necesitamos entregarnos a Cristo Jesús realmente. Necesitamos realmente humillarnos ante Él. Hoy necesitamos caer de rodillas y decirle: Señor, yo no soy capaz, ayúdame. Ayúdame, Señor. Renuévame cada día. Hazme una persona diferente. Me rindo a ti, oh Dios. Y Dios hará en nosotros cosas imposibles. Nos llenará en primer lugar de paz, que tanto necesitamos. Y después de esa paz, nos dará la fuerza y el poder para mirar qué camino tomar. ¿Qué camino tomar en nuestra vida? Querido hermano, querida hermana, necesitamos caer delante de la presencia de nuestro Dios. Permitir que el Señor rompa nuestro corazón. Que nos muestre el camino. Porque el Señor está pronto en venir por sus hijos a esta tierra. Está pronto por venir por ti y por mí. Llegará pronto el día en que diremos: Maranata, Cristo viene. Vendrá por su pueblo, pero por todos aquellos que aprendieron a confiar en Él hasta el final. No desfallezcamos, apreciado pueblo de Dios. No tiremos la toalla. Cada día como familia aprendamos a confiar en el Dios del cielo, colocando nuestra vida para hacer su voluntad y para servirle. Hermano querido, Dios nos hace un llamado hoy. ¿Atenderemos a ese llamado? ¿Estarás dispuesta a rendir tu vida a Cristo Jesús hoy? Para que en el día final puedas decir: Maranata, Cristo viene por mí. ¿Saben, hermanos? La palabra del Señor dice que los días van a ser acortados por causa de los escogidos. Porque Dios nos ama y no quiere que sigamos sufriendo más en este mundo. Pero necesitamos consagrarnos realmente a Él para que podamos ir a morar con Él por la eternidad. ¿Te gustaría morar con Cristo? ¿Te gustaría decir: Señor, Maranata, ya vienen las nubes de los cielos?